En nuestra guía los ejercicios del 13, 14, 15 y 16 hablan de sonido. En particular me habla del efecto Doppler. Este efecto Doppler, el efecto Doppler es ese efecto en el que yo considero o siento que el sonido está cambiando. Pero en sí no es que esté cambiando. Lo que pasa es que una de dos, o pueden pasar las dos cosas al tiempo. Puede ser que el sonido emisor, que es una onda, esté en movimiento y la persona, o sea yo, el sujeto, esté percibiendo este sonido de manera diferente porque pasan varias cosas. Primera que puede pasar, que yo esté en mi sitio, que esté quieto, y esto está en movimiento. Entonces se puede estar acercando o se puede estar alejando. También puede pasar pues la situación contraria, que este esté quieto y yo esté en movimiento, me esté acercando o me esté alejando. Y puede pasar, por último, que los dos estén en movimiento. Así que puede pasar que este se esté acercando o que los dos se estén alejando. Este efecto es responsable que sintamos que existe un cambio en el timbre y en el volumen del sonido. Por lo tanto, debemos ser conscientes de esa afectación. ¿Por qué? Como el sonido son unas ondas, estas ondas van viajando por el medio. Puede ser el aire, puede ser la tierra o puede ser cualquier líquido. Porque son ondas. Entonces, esas ondas van viajando y yo lo voy percibiendo. Pero si este objeto se va moviendo, las ondas se van moviendo también. Y no alcanzan a moverse a la misma velocidad que el objeto. Por lo tanto, va a haber una perturbación en la frecuencia de las ondas. Y eso va a hacer que mis sentidos se confundan. Vamos a hacer los ejercicios que tienen que ver con sonido, que están desde el punto 13 hasta el punto 16. Entonces miremos, si una ambulancia con la sirena encendida emite un sonido con una frecuencia F, un observador percibirá mayor frecuencia cuando la ambulancia se aleja del observador, detenga y el observador se aleje, acerque el observador se acerque, ¿sí? Y se acerque el observador se aleje. Son varias opciones y debemos mirar qué es lo que pasa aquí con el efecto Doppler. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra ambulancia y entre más se vaya acercando, la frecuencia va a ser mayor para tener mayor sonido. ¿Listo? Entonces miremos que se aleje el observador, entonces significa que las ondas van a estar cada vez más separadas, ¿sí? Entonces no puede ser esa. Si se detiene y el observador se aleja, pues es la misma situación. Fíjense que ella se detiene y el observador se va. Entonces las ondas van a tener mayor amplitud, no van a tener menor frecuencia. ¿Sí? Van a estar más separadas. La C, acerque y el observador se acerque. Entonces si los dos se van acercando, las ondas cada vez van a estar mucho más pequeñitas. Entonces su frecuencia va a aumentar. Por lo tanto es la C. Entonces miremos qué es lo que pasa con el último. Hacer que el observador se aleje. Entonces ella se va acercando y el observador se va alejando. Entonces aunque puede haber un cambio en la frecuencia, no necesariamente va a hacer que la frecuencia F se perciba mayor. Entonces en este es la C. Para el ejercicio 14 dice que si la ambulancia se acerca al observador con una rapidez v, lo que debe hacer el observador para no percibir cambios en la frecuencia de la fuente es moverse en. Entonces tenemos varias cosas. Entonces, tenemos que la ambulancia va a acercarse, ¿sí? Y tiene una velocidad v. No sé cuál es la velocidad v. Y tengo la persona y él es el que me va a ir variando. Entonces miremos qué opciones tengo. Entonces dice sentido contrario a la ambulancia y con la misma rapidez. Entonces si se acerca a la ambulancia, esta ambulancia va con una frecuencia, su sonido, ¿sí? Y si él se acerca con la misma rapidez, entonces esto va a hacer que se acerquen, ¿sí? Y la distancia va a ser menor.
así que él va a interpretar que la frecuencia va a disminuir. Entonces esa no es. Ahora él ve el mismo sentido de la ambulancia y con la misma rapidez. Entonces la ambulancia y la persona van hacia el mismo lado y conservan la misma distancia porque van a la misma velocidad. Entonces la onda va a viajar, ¿sí? Y no va a cambiar la frecuencia porque los dos van a conservar la misma distancia. Por lo tanto, es la B. ¿Listo? Miremos qué pasa con los otros dos. El mismo sentido de la ambulancia y con el doble de rapidez. Entonces, si la ambulancia va hacia allá y la persona también, pero entonces se va alejando porque tiene 2 veces la velocidad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a escuchar más lejos esa ambulancia porque cada vez va a ser mayor la distancia, ¿sí? Y la es de el sentido contrario a la ambulancia con el doble de rapidez. Entonces, tengo mi ambulancia con una velocidad v y tengo la persona que va hacia el lado contrario con 2 veces la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, me va a acercar y es probable que al principio se acerque mucho y por lo tanto no necesariamente la frecuencia va a ser menor. El número 15 dice, si debido al movimiento relativo de la ambulancia y el observador, este percibe una disminución en la frecuencia que emite la fuente, entonces es cierto que. Entonces tenemos aquí nuestra ambulancia y tenemos la persona. Entonces están preguntando qué pasa entre ellos cuando hay una disminución, o sea que cada vez están más separadas las ondas. Entonces tenemos que mirar ese tipo de cosas. Entonces miremos las opciones. Hay unas que dicen que disminuye la longitud y unas que aumenta la longitud. Entonces ya sabemos que las que disminuye la longitud, ¿sí? Como tal, no van a ser. Entonces, fíjense que lo de la velocidad todavía no lo vamos a tocar porque necesitamos mirar si disminuye o aumenta. Entonces, primero observemos eso para cancelar dos opciones. Entonces, aquí me está diciendo que disminuye la frecuencia. Como disminuye la frecuencia, significa que cada vez va a ser menos veces que se va a escuchar el sonido. Por lo tanto, sabemos que aumenta la longitud de la onda. ¿Listo? Porque es lo contrario. Entonces sabemos que debe ser aumenta, así que tachamos las que dicen que disminuye la longitud de la onda. ¿Listo? Tenemos la B y la D, que dice que la velocidad permanece constante y la otra es la velocidad del sonido. No dice nada, por lo tanto, entre esas dos, pues es la B, porque no me están dando información en la D. En cambio, en la B me están diciendo permanece constante, por lo tanto, es la B. En el punto 16 nos dice, si la onda sonora emitida por la ambulancia pudiera viajar por aire, agua y tierra, acerca de las velocidades de las ondas en los diferentes medios se puede decir que lo primero que debemos entender es que existen dos tipos de ondas, longitudinales y transversales. Entonces, las transversales son ese tipo de ondas en la que su propagación es perpendicular a su emisión. ¿Cómo así? Entonces, si yo hago esto, en ese momento, si yo golpeo la mesa, la propagación viene por todas las direcciones, es transversal. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, una guitarra, una cuerda a la guitarra, yo le hago el movimiento y ella va a oscilar en un solo movimiento. ¿Sí? Si no tiene la caja de resonancia, no se va a amplificar el sonido de la guitarra. En ese sentido, nosotros sabemos que las ondas, para que estén en tierra, agua y aire, deben ser longitudinales. Entonces sabemos que puede ser la A o puede ser la C. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Entender que el sonido tiene una velocidad dependiendo del medio. ¿Cómo así? No es lo mismo coger y gritar a una persona que está en el medio de la nada, que está en el espacio, porque nuestras ondas no van a llegar a él. No hay un medio para que se propague esa onda. Si yo cometo la locura de hablar en el océano, por debajo, en el agua,
Las partículas, por ser un líquido, van a estar más cerquita. Y esas partículas se van a mover más rápido. ¿Por qué se van a mover más rápido? Porque están más cerca. ¿Sí? Si estoy en el aire, las partículas van a estar más separadas. Por lo tanto, su velocidad va a ser menor. Y si yo hago ruido en algo sólido, sus partículas van a estar muchísimo más cerca. Por lo tanto, la velocidad va a ser muchísimo mayor. Así que, observando aquí, vemos que la velocidad en tierra va a ser mayor que la velocidad en agua, y esta va a ser mayor a la velocidad en aire. Y esa es la respuesta correcta.